Sánchez Ochoa, ¿qué pasó con su cámara? Ah, ya vi el chat, perdón. Menos Cal. Apagamos el foco. Ahí. Es que apagas el foco. ¿Dónde? Catute su cámara. Listo. Menos Cal su cámara. Profe, sí la tengo conectada, sino que tuve que conectarme desde el otro dispositivo porque no me cogía la cámara. Ok, desconecten sus cámaras. Listo, a ver, ¿me entienden? Ya hemos visto cómo relacionar dos variables cuantitativas utilizando el coeficiente de correlación de Pearson. Ya sabemos que esa técnica estadística nos permite relacionar dos variables cuantitativas y el coeficiente de correlación es un valor que está entre -1 y 1. Si el valor es cercano a 0, decimos no hay una relación significativa. Si el valor es cercano a 1, decimos hay una alta correlación positiva. Si el valor es cercano a -1, hay una alta correlación negativa. Dijimos que una correlación positiva se entiende como que una variable incrementa, la otra incrementa. Y si es una correlación negativa, eso implica de que mientras una variable incrementa, la otra se reduce. ¿Ok? Entonces, correlación positiva, las dos variables se mueven en el mismo sentido. Una correlación negativa, las dos variables se mueven en sentido inverso. ¿Ok? Eso para relacionar variables cuantitativas. Pero también existen técnicas que permiten relacionar variables cualitativas. La técnica se llama análisis chi cuadrada. Chi cuadrado. ¿Ok? El análisis chi cuadrado. El chi cuadrado permite relacionar dos variables cualitativas. Entonces, la técnica chi cuadrado sirve para relacionar dos variables cualitativas. ¿Ok? La técnica chi cuadrado sirve para relacionar dos variables cualitativas. Entonces, si el chi cuadrado sirve para relacionar dos variables cualitativas, entonces esta técnica vamos a utilizarla para relacionar el sexo de las personas con unas preferencias de compra, el sexo del animal versus tiene o no tiene una enfermedad. Los estudios o el análisis chi cuadrado utilizan mucho los médicos veterinarios, al menos los que están haciendo tesis, para determinar si la presencia de una enfermedad está relacionada con otra variable sociodemográfica. Por ejemplo, la presencia de la presencia de babesia, si está relacionada con
la zona donde habita el animal. Por ejemplo, zona urbana, zona rural, donde se presentan mayores casos de babes. Parasitosis. Puedo relacionar la presencia de la parasitosis, es decir, si tiene o no tiene parasitosis, versus el sexo del animal. Es decir, ¿será que en los machos se presentan mayores casos de parasitosis o viceversa? Entonces, en esos casos se utiliza la técnica chi cuadrado. Chi cuadrado para relacionar dos variables cualitativas. La técnica chi cuadrado se utiliza para relacionar dos variables cualitativas y parte de plantear algo que se denomina prueba de hipótesis. Algo que se denomina prueba de hipótesis. Una prueba de hipótesis tiene algo que se denomina H sub 0, que se denomina hipótesis nula, y tiene un H sub 1, que se denomina hipótesis alternativa. ¿Ok? H sub 0, hipótesis nula. H sub 1, hipótesis alternativa. ¿Ok? H sub 0 se denomina hipótesis nula, H sub 1, hipótesis alternativa. ¿Qué se coloca en la hipótesis nula? La hipótesis nula siempre va a determinar no existe relación entre las variables. Mientras que H sub 1 va a decir sí existe relación entre las variables. Sí existe relación entre las variables. H sub 0 no existe relación entre las variables. H sub 1 sí existe relación entre las variables. Cuando planteamos H sub 0 y H sub 1, a esto lo denominamos prueba de hipótesis. ¿Ok? Al análisis chi cuadrado, el análisis chi cuadrado se lo puede utilizar de varias formas. La más utilizada es para determinar relación de las variables. ¿Ok? A ese análisis de existencia o no de relación de variables también se denomina análisis de independencia. ¿Ok? Análisis de independencia. Entonces, podemos decir que chi cuadrado implica análisis de independencia. Independencia, ¿ok? O análisis chi cuadrado es lo mismo que independencia. Es decir, puedo plantear de otra manera H sub 0 y H sub 1. ¿Ok? ¿Qué va a ser H sub 0? H sub 0 va a decir la variable 1 es independiente de la variable 2. Y H sub 1 va a ser la variable 1 es dependiente de la variable 2. ¿Sí? Es decir H sub 0, la variable 1 es independiente de la variable 2, es lo mismo que decir no existe relación entre las variables. ¿Ok? Esta descripción que está aquí es una descripción genérica. Obviamente tengo que reemplazar variable 1 y variable 2. No es que siempre van a poner variable 1 o variable 2. Quiero determinar la relación entre el sexo y la presencia de una enfermedad. Entonces, ¿qué significa? Yo voy a poner aquí, la presencia de babesiosis es independiente del sexo del animal. ¿Ok? O
H sub 1. La presencia de babesiosis es dependiente del sexo del animal. ¿Ok? Decirlo de esa forma es exactamente lo mismo que decir H sub 0. No existe relación entre la presencia de la enfermedad y el sexo del animal. Versus H sub 1, si existe una relación entre la presencia de la enfermedad y el sexo del animal. ¿Ok? Eso es un análisis chi cuadrado. Es decir, el primer paso es plantear la prueba de hipótesis. ¿Sí? El primer paso es plantear la prueba de hipótesis. ¿Qué significa plantear la prueba de hipótesis? Desarrollar la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, el H sub 1, siempre es lo que nosotros queremos demostrar. Es decir, yo quiero demostrar que exista relación. Quiero demostrar que exista una dependencia de una variable con la otra. Eso es lo que quiero demostrar. Siempre se busca demostrar lo que dice la hipótesis alternativa. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Entonces, un análisis chi cuadrado obligatoriamente debe plantear una prueba de hipótesis, es decir, H sub 0 que es la hipótesis nula y H sub 1 que es la hipótesis alternativa. ¿Sí? Y recuerden, el análisis chi cuadrado también se lo conoce como análisis de independencia. ¿Ok? Por eso da lo mismo decir H sub 0, la variable 1 es independiente de la variable 2 o no existe relación entre las variables. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, ya sabemos que el análisis chi cuadrado nos permite relacionar variables cualitativas y que nuestro primer paso siempre va a ser plantear la hipótesis. ¿Ok? Un análisis chi cuadrado técnicamente parte de lo que se conoce como una tabla bivariada. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos distribución de frecuencias nosotros vimos tablas univariadas? Donde decíamos, por ejemplo, teníamos el sexo, decíamos machos, hembras, y aquí teníamos frecuencia, a ver, perdón. Teníamos la variable sexo, teníamos la frecuencia absoluta y teníamos la frecuencia relativa, que son porcentajes. Y teníamos los machos y las hembras. Entonces decíamos, los machos hay 6, hembras hay 4. Entonces eso representa el 60% y esto el 40%. A esto le llamamos una tabla univariada. Pero el análisis chi cuadrado trabaja no con una, sino con dos tablas, perdón, con dos variables. Es decir, necesita una tabla bivariada. ¿Cómo sería una tabla bivariada? Yo tengo en las columnas una variable cualitativa, ¿sí? En las columnas tendría una variable cualitativa, por ejemplo, sexo, macho, hembras. Y en las filas también voy a tener dos variables, perdón, una variable cualitativa. Puede tener varios estados o varias categorías. Por ejemplo, si tiene la enfermedad, no tiene la enfermedad. ¿Ok? Entonces voy a tener valores aquí, valores aquí, valores aquí y valores aquí. A esta tabla la denominamos tabla bivariada. Análisis chi cuadrado parte de elaborar una tabla bivariada. Ahora, el análisis chi cuadrado tiene una restricción que hay que tener mucho cuidado. Primero,
Los valores que salen en la tabla, es decir, el cruce de las categorías, es decir, cuántos machos sí tienen enfermedad, cuántos machos no tienen enfermedad, cuántas hembras sí tienen enfermedad, cuántas hembras no tienen enfermedad. Cada valor que esté aquí, cada cruce de categorías tiene que ser mayor o igual que 5, siempre. ¿Ok? Para que el análisis chi cuadrado funcione, trabaje de manera correcta, los valores que salgan aquí en estos cruces, en la tabla bivariada, siempre tienen que ser mayor o igual que 5. ¿Ok? Siempre tienen que ser mayor o igual que 5. Si en algunos casos una de esas celdas sale un valor menor que 5, en ese momento el análisis chi cuadrado pierde valor. Es decir, el software lo puede calcular, pero en términos de robustez de la técnica estadística, pues no es robusto. Es decir, no tiene significado o no tiene peso ese análisis que ha hecho. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo tener la misma tabla, ¿no es cierto? Yo tengo sexo, tengo machos, hembras, y puedo tener acá sí presente enfermedad, no presente enfermedad. Y voy a tener acá sí presentan 7, no presentan 3. Sí presentan 8, no presentan 6. En total, ¿cuántos animales hay? Entonces decimos aquí total 8 y 7, 15, 3 y 6 son 9. En total hay 24 animales. Dije aquí 14 acá. Total 24. Esa es una tabla bivariada, ¿verdad? Entonces, ¿qué me mira el análisis chi cuadrado? Que estos valores que están aquí sean mayores o iguales que 5. Que esos valores que estén ahí sean mayores o iguales que 5. ¿Está claro? Sí. Entonces, esa es la restricción principal por el cual un análisis chi cuadrado puede perder peso. Puede ser que el software calcule, haga el análisis, pero al menos el RStudio y otros software, cada vez que se presentan estos casos, como este de aquí, como este 3 de aquí, que es menor que 5, me va a enviar un comentario o una alerta de que ese análisis chi cuadrado que hemos hecho pierde validez porque presentan valores menores que 5. O sea, el software no va a decir, hay valores menores que 5. Hay unos que sí. El RStudio no lo hace. No te dice que no es confiable porque tiene valores menores que 5. Simplemente te dice, no es confiable ese análisis. Hay otros software que sí te dicen, no es confiable porque hay celdas que presentan valores menores que 5. Por eso les estoy dando la teoría. Si la tabla bivariada presenta algún valor menor que 5 en el cruce de las categorías de las variables cualitativas, entonces en ese momento el análisis chi cuadrado no pierde, perdón, pierde peso, no tiene una robustez estadística. ¿Ok? En ese momento, ya vamos a usar, cuando usemos el RStudio, vamos a darnos cuenta cómo se debe utilizar. Entonces, por ahora, el análisis chi cuadrado tiene como restricción que todos los cruces que se den entre una variable y otra, o categorías de una variable con la otra, tienen que darme valores mayores o iguales que 5. ¿Estamos claros? Muy bien. Ingeniero, una pregunta. O sea Bien. que en cada celda tiene que ir un valor que sea igual o mayor que 5, ¿no? Exacto. Listo. Entonces, en cada celda tienen que ir
valores mayores o iguales que 5. ¿Sí? En los cruces. Ahora, esa tabla no es que ustedes las van a hacer manualmente, ¿no? El software permite hacer esa tabla a través del comando table. ¿Sí? Creo que sí lo vimos ese comando. El comando table va a hacerme la tabla bivariada. El comando table va a hacerme la tabla bivariada. ¿Preguntas? No hay preguntas. A ver, eso vamos a quedar por hoy. Por favor, todos enciendan sus cámaras. No se me ría, pues. Mañana vamos a ver cómo hacer esto con el RStudio, pero no quería hacerlo hoy para no apretarlos, que no vayamos a terminar. Prefiero dar unas indicaciones. A ver, ya se ha dado el caso desde la semana pasada que personas que se conectan a la clase no ingresan con el nombre de acuerdo a las indicaciones que les había dado los primeros días de clase. ¿Ok? Hoy conté mínimo 3 personas que ingresaron con otro nombre que no me he dado cuenta si lo han corregido. Ya les reconozco el apellido y obviamente lo acepté. Pero si en las siguientes sesiones no ingresan con el nombre correcto, no los voy a aceptar en la sesión de clases. ¿Ok? Las reglas son claras y son para todos. Miren que hoy he permitido el ingreso a todos. La semana anterior exactamente igual. Pero si en las siguientes clases no ingresan con el nombre correcto, no van a poder ingresar a la sesión. ¿Ok? Segundo, se han presentado casos en los cuales el profesor inicia la clase, yo hago que activen las cámaras y luego obviamente les pido que las desconecten por el tema del consumo del recurso. Evitar que se quede la señal y evitar que el video sea muy pesado. ¿Okay? Evitar que el video sea muy pesado. Pero se han dado casos, y me pasó hoy en la mañana con la primera asignatura que estaba dictando, que luego de 1 hora y media de clases pedí que activen las cámaras y luego de un rato de estar llamando a varias personas, nunca habilitaron el micrófono ni activaron su cámara. ¿Qué implica? Que se conectaron a la clase al inicio de la sesión a las 8 de la mañana y de ahí dejaron ahí abierto haciendo creerme que están conectados escuchando la clase. ¿Okay? A mí no me engañan, se engañan ustedes. Capaz yo les pongo la asistencia. ¿Ok? Capaz yo les pongo la asistencia. En otros casos, si me doy cuenta, se las quito. Puede ser que hoy día ya les haya puesto asistencia a alguien y eso hice hoy en la mañana. No me activaron las cámaras, no dijeron nada, no escribieron nada en el chat. Yo entiendo que estas personas simplemente se conectaron y luego se fueron a hacer cualquier otra actividad o se fueron a dormir. ¿Verdad? Entonces, bajo ese escenario, yo lo que hice fue quitarle la asistencia. Para mí estaban falsos. Y lo voy a hacer con todos los cursos. ¿Ok? Entonces, espero que eso no suceda con ustedes. Que cada vez que pida su cama, en la clase. Es sencillo. Si no quiere escuchar la clase, no se conecte. ¿Sí? No se conecte. Yo he sido muy directo con ustedes. Si cuando ya les toque recibir las notas, ahí es cuando viene el estudiante, profesor, que me falta medio punto, que ayúdenme. Pero si se conectan a la clase y de ahí se van a seguir durmiendo y dejan solo conectado, entonces no espere que el profesor los ayude. ¿Estamos claros? Listo. Que tengan un buen día. Buen día.